Conversaremos sobre medición del trabajo. En una sociedad que requiere cosas nuevas cada vez, que la innovación se convierte en uno de los instrumentos más importantes para poder atender las demandas de la sociedad en cuanto a bienes, servicios o ideas, nosotros tenemos que aceptar que la mejora continua es una de las prácticas más importantes para poder cumplir con este cometido. Sin embargo, el trabajo, que es el conjunto de actividades que nos sirven para poder obtener un determinado producto, tenemos que evaluarlo. Y podemos evaluarlo desde el punto de vista cuantitativo, pero también podemos evaluarlo desde el punto de vista cuantitativo. ¿Y para qué vamos a evaluarlo? Para poder nosotros entender mejor los procesos productivos y obviamente mejorarlos. Bien, lograr, por ejemplo, niveles de competitividad, elevar nuestros niveles de productividad van a ser precisamente resultados de poder medir el trabajo en estos dos aspectos, cuantitativos y cualitativos. La medición del trabajo entonces se va a constituir bajo esta perspectiva en la aplicación de una serie de técnicas para medir el tiempo que ocupa un trabajador calificado para realizar una tarea no normada con anticipación, en base a lo cual se va a perseguir disminuir el tiempo ocupado, eliminando los movimientos inútiles y reemplazando los métodos de trabajo por otros más eficientes. El estudio de tiempos es una de las técnicas de medición del trabajo y que al momento final de esta sesión le vamos a dedicar el espacio correspondiente. Bien, hemos organizado la sesión en 5 aspectos. Primero hablaremos sobre los conceptos fundamentales de la medición del trabajo. Después trataremos sobre el objeto de la medición del trabajo, para qué medimos el trabajo. Veremos los usos que le damos a esta medición del trabajo. Luego, procedimientos para su medición. Y al final, según lo dicho, estudios de tiempos. Bien. Ya nos decía Walter Deming que no podemos mejorar nada si es que no lo podemos medir, ¿verdad? Y si lo que queremos permanentemente es mejorar el trabajo, mejorar los resultados del trabajo, tratar de reducir los tiempos de trabajo inútiles. Cuando diseñamos el trabajo, ¿no? Y diseñamos los procesos productivos para que sean la expresión tangible, la expresión operativa del trabajo, nosotros podemos tener la mejor intención, nosotros podemos tener las mejores perspectivas para que cada persona en cada etapa cumpla la función que se les ha asignado. Pero muchas veces esa función y esa asignación de la función tiene un tiempo que vamos a tener que comprobarlo porque no hay una data previa. Puede haber referencias numéricas de mediciones del trabajo en cada etapa del proceso productivo de otros procesos o de otras experiencias incluso propias. Pero cada espacio laboral tiene sus propias características y también está obviamente ligado al hombre, ¿verdad? En consecuencia, esta participación humana o cuando se da una participación humana, entramos mucho en el ámbito de la subjetividad. Porque puede haber una persona que hoy día ha venido muy alegre, muy optimista, ¿no? Y quiere hacer el mejor trabajo de su vida y entonces su productividad hoy día va a ser enorme. Pero de repente algo le pasa en el transcurso de la tarde, ¿no? Y el hombre viene mañana deprimido, viene muy, digamos, incómodo por alguna circunstancia personal o de la sociedad, o porque se ve que ha sido desplazado o lo que fuera en el ámbito laboral y su productividad va a caer. Entonces, la medición del trabajo tiene esa connotación de algún nivel de subjetividad. Decimos que la medición del trabajo entonces es el uso de técnicas para precisar el tiempo que emplea un trabajador calificado en realizar una tarea definida, respetando determinada norma o método de trabajo predefinida. Bien, para evitar entonces que estas subjetividades, ¿no es cierto?, tengan una incidencia muy grande, ¿no?, en el desarrollo de la labor en un tiempo determinado, es que tenemos que ligarla a un determinado parámetro, ¿no es cierto?, a una determinada norma, a un determinado estándar que nos indica que para realizar determinada labor el trabajador debe emplear bajo condiciones especiales, estables, ¿no?, estandarizadas, normalizadas, debe demorar una determinada cantidad de tiempo. Bien,
Si es que esa cantidad excede, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar racionalmente las técnicas para poder ajustar los tiempos. ¿Cuál es el objeto de la medición del trabajo entonces bajo esta idea? Simplificar el trabajo, ¿no?, que implica producir o que dura el proceso por medio de la investigación metódica y el análisis crítico de los métodos y procesos en actual uso, y el desarrollo y gestión de métodos superiores. Entonces, nosotros tenemos que revisar los procesos productivos, revisar los tiempos, porque los tiempos pueden ser variables, van a estar muy ligados a la tecnología que estemos desarrollando. Si nosotros tenemos una tecnología muy elemental, probablemente los tiempos sean mucho más elevados. Pero si yo tengo una tecnología de mucha mayor productividad, entonces las mismas personas, los mismos operarios van a tener que asimilar esa velocidad de la máquina. Y entonces sus rendimientos eventualmente podrían ser mayores. Por eso va a haber esa sujeción a los métodos, a la investigación, ¿no? Pero una investigación científica, metódica, ¿no?, al análisis de los métodos que estamos empleando para trabajar, análisis crítico, de tal manera que sin, digamos, sin ningún prejuicio, nosotros poder analizar bien qué cosa está haciendo positivo, digamos, en un determinado sistema de trabajo, ¿no?, y qué pudiera estar siendo negativo y debemos mejorar. Bien, ¿mejorar por qué? Por métodos superiores. También la medición del trabajo pretende simplificar el trabajo que nosotros insumimos, ¿no es cierto?, en producir o desplegar el proceso, tratando en todo momento de maximizar la productividad. Esa es una aspiración muy antigua, ¿no es cierto? A veces no lo tomábamos como productividad, sino como producción. Ahora se toma desde el punto de vista de la productividad en el sentido de utilizar con una mayor racionalidad todos los recursos y factores que tenemos disponibles para producir, sacarles el máximo provecho en buena cuenta, ¿no es cierto? Tenemos que ligar, relacionar, ¿no es cierto?, la productividad con toda la infraestructura que tenemos disponible, ¿no?, con todas las decisiones de dirección, de gerencia, que también acompañan. ¿Qué pasa si las, digamos, directivas que recibimos nosotros en el ámbito de la producción por parte de los que toman decisiones en el más alto nivel no son las más adecuadas? Los vaivenes, por ejemplo, hoy día nos dicen que tenemos que producir tanto y después nos dicen que tenemos que producir menos. Eso nos quita, digamos así, nos quita fluidez al proceso. Y entonces podemos decir que el trabajo bajo esas circunstancias así aleatorias, muy erráticas, no van a darnos, ¿no?, posibilidades de medir, ¿no?, de una manera concreta, objetiva, el trabajo. ¿En qué podemos aplicar, ¿no?, estas prácticas de medir el trabajo? En examinar, por ejemplo, la eficacia de varios métodos, siendo el mejor el que requiera menos tiempo. En la medición del tiempo, entonces, o del trabajo, va a estar siempre ligada al tiempo. Vamos a ver una medición del tiempo de manera particular, pero en general la medición del trabajo siempre va a estar ligada al tiempo. Entonces, la observancia permanente, ¿no es cierto?, de la eficacia en los métodos de trabajo nos van a servir para poder saber cuál de los métodos que estamos implementando o que hemos implementado en el pasado ha sido el que mejor resultados en tiempo nos ha dado. Ese será el mejor y será el método que implementemos y que sostendremos en el tiempo hasta que el modelo se agote, porque los modelos se agotan. ¿Bien? Otro uso es distribuir homogéneamente el trabajo dentro de los equipos. Bien, homogéneamente el trabajo no quiere decir que todos los equipos que tienen que trabajar y tienen que obtener sus tareas en tiempos iguales, pero sí hacer una distribución equitativa de los tiempos. Equitativa no va tanto por la justicia, a pesar de que desde el punto de vista moral, equitativo y justo es lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, lo equitativo significa no asignarle los mismos tiempos, sino asignarle los tiempos justos a cada uno de los equipos de trabajo. ¿Cuál es el tiempo justo? ¿No? El tiempo más económico, más económico. Un equipo de trabajo puede acelerarse mucho en el trabajo y proveerle de lo que ha constituido como un producto en proceso al equipo siguiente. Pero de repente, este equipo ha corrido a tal velocidad que va a causarle un cuello de botella, va a causarle una restricción
al otro equipo, al equipo del siguiente proceso. Entonces tenemos que armonizar esos tiempos, ¿no? De tal manera que cuando decimos que tenemos que distribuir homogéneamente el trabajo, no quiere decir que vamos a asignarle tiempos uniformes a todos, sino que los tiempos de uno deben significar también la mejor utilización del tiempo del otro equipo, no constituir la aceleración de un equipo en el retraso del otro. Entonces, como decían comúnmente, ¿no? Carrera de caballos y parada de burros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el uso de la medición de trabajo no debe, aceptar. Otro uso de la medición de trabajo es fijar tiempos estándar de ejecución del trabajo. Los estándares nos sirven para la producción en masa, para la producción muy especializada, muy específica, de alto valor, digamos así, agregado y de alto precio, como que el estándar tenemos que tomarlo un poquito con más precaución. Pero para los trabajos, digamos así, de producción masiva, de producción en línea, productos de primera necesidad, de gran demanda, de gran número de atención de clientes, es mejor estandarizar, ¿no? el trabajo. Otro uso es lograr información base para presupuestos de ofertas, precios de venta y plazas de entrega. Para todos estos aspectos que ya son los económicos, ¿no es cierto?, asignación de precios, como decimos, hacer los presupuestos, los plazos para poder entregar, es necesario contar con una medición del trabajo. Porque si no sabemos cuánto nos va a durar el trabajo, no vamos a saber en qué tiempo nosotros nos comprometemos a entregar ese producto. Si es un producto que vamos a venderlo en retails, en puntos de venta masiva, ¿no es cierto?, minorista, el cliente que acude a estos centros de venta minorista, va a necesitar que siempre esté en el anaquel, que siempre esté en el rack el producto que busca. No ir y no encontrarlo, como sucede en algunos casos. Eso es cuando no se hace una efectiva medición del trabajo. Entonces la medición del trabajo nos sirve para eso, para programar todo lo que es la manipulación ex fábrica, ¿no es cierto?, de nuestros productos. También nos sirve la medición del trabajo para señalar normas de uso de maquinaria y medir el desempeño de la mano de obra. Bien, la maquinaria puede trabajar 24 horas al día de acuerdo a sus especificaciones, pero quien las maneja son personas, bien, de manera directa o indirecta. Si es una máquina como un robot, por ejemplo, no es autónomo, también lo maneja una persona. La diferencia es que ese robot hace el trabajo de más personas, ¿no?, y una lo controla, pero siempre va a haber esa ligazón entre máquina y persona. Entonces, el trabajo es término de gente. Las máquinas no trabajan, las máquinas operan lo que el ser humano le indica que haga. Bien, ¿cuál es el procedimiento para medir el trabajo? Primero, escoger el trabajo que se va a estudiar, que se quiere medir. Registrar la información recopilando, por ejemplo, datos, ¿no?, sobre observaciones obtenidas. Vamos a hacer una observación y vamos a hacer el timing, vamos a medir cuánto dura cada una de las etapas. Después probaremos, ¿no es cierto?, varias veces repetiremos, ¿no?, el proceso, el tiempo, y comprobaremos, ¿no?, si es que realmente ese tiempo es el adecuado para esa actividad. Después implantaremos nuevos métodos basándonos en las aportaciones de los interesados. Como el trabajo es tema humano, nosotros tenemos que tratar con humanos, asignarles tareas y tiempos, ¿no?, y formas de trabajar que puedan realizarlo. No podemos hacer lo que no se puede, ¿no? Después evaluaremos los resultados, ¿no?, en las diferentes selecciones que hemos hecho. Definiremos el método más adecuado, gestionaremos el método en el sentido de que lo implantaremos, el método, lo pondremos en operaciones y después le daremos sostenimiento. Bien, ¿y cómo le vamos a dar sostenimiento? ¿No? Manteniendo ese método hasta que observemos, porque tiene que ser un procedimiento permanente, observemos que el método está agotándose. El método se va a agotar fácilmente, se va a agotar en poco tiempo, eso va a depender de la dinámica del mercado. Bien, porque el trabajo está en función igualmente a la demanda del mercado. Si la demanda del mercado varía, el modelo, ¿no?, por más, excelente que sea el modelo de trabajo, va a tener que necesariamente variar para adecuarse a ese nuevo requerimiento. Tenemos una gran sujeción en todo orden de cosas, ¿no?, entre nuestro trabajo en la empresa, nuestro trabajo en la organización y el mercado. Bien, no podemos romper ese lazo, no podemos librarnos de ese lazo. Nos guste o no nos guste, nos retrase el proceso o no lo acelere,
tenemos esa sujeción, esa interdependencia. Entonces, lo único que nos queda es siempre adecuarnos a lo que exige el mercado. Y en la medición del trabajo, no, el método que nosotros elijamos no es un método final. Siempre va a estar sujeto a las variaciones del mercado. Hemos dicho que en esta parte ya final vamos a estudiar el estudio de tiempos, ¿verdad? Y el estudio de tiempos es una de las herramientas, digamos así, del estudio del trabajo. No es lo mismo. También tenemos muchas, digamos así, publicaciones que tratan como sinónimos el estudio de tiempos, lo equiparan al estudio de trabajos, y no es así. El estudio de tiempos es una técnica, ¿no?, específica relacionada al horizonte temporal vinculada al estudio del trabajo. Permite fijar el tiempo que demanda ejecutar una determinada tarea. ¿Qué tenemos que hacer primero? Desagregar la tarea en etapas muy bien definidas, ¿cierto? Después medir el tiempo de cada etapa muchas veces, n veces es muchas veces. Después calcular el promedio de los tiempos en cada etapa y sumar los tiempos promedio de cada etapa, que nos va a dar como resultado el tiempo total del ciclo de trabajo. Bien, es un esquema muy sencillo, muy antiguo también, pero sigue siendo muy efectivo. Cuando es complejo el trabajo, el estudio de tiempos también va a ser complejo, entonces nos auxiliaremos con alguna ayuda informática. Pero en esencia, el modelo de estudio de tiempos es extremadamente sencillo. La medición del trabajo, entonces, es útil para investigar, para reducir o eliminar el tiempo no productivo, que no suma valor agregado, lo cual podría deberse a un mal diseño del producto, un mal funcionamiento del proceso o por tiempo improductivo atribuible a la dirección o a los trabajadores, siendo el estudio de tiempos una de las técnicas más importantes, siempre y cuando considere como prioritario al trabajador. Lean a López, Alarcón y Roche, ¿no?, en Estudio del Trabajo, una nueva visión. Muchas gracias.